del concepto ayer Sí, para ver lo del CP. ya, Y o sea, yo estaba en un dilema porque entre el reactor uno y el reactor 2 hay un calentamiento externo, una ya, resistencia, por ejemplo, sí, y un incremento de temperatura. Entonces, con un balance de calor podríamos despejar el CP de ahí. correcto, Pero también nos dice que la densidad del sistema es uno y ya, que entonces, por eso yo estaba pensando, si hubiera mucho A, la sí, densidad no sería uno. Entonces, como tampoco nos da la masa molecular de A para calcular cuánto es correcto, lo que entra, sí, yo pensé que se podía asumir el CP del solvente como el CP del agua. ya. Entonces, no, mi dilema no era si qué hacer, sino cuándo hago, o sea, si tengo estos datos, es más confiable seguir el balance de calor Sí. o qué parámetros seguimos para decidir en una situación similar. O sea, eh, si hay razones lógicas para suponer que es agua, entonces, si no está muy concentrada la solución, además, de hecho, es el CP del agua, porque el agua tiene un CP enorme por un lado, y por otro lado, que cuando hay algo en solución con concentraciones típicas, normalmente es más la CP del solvente que juega un rol, ¿no? Pero por otro lado, ¿no es cierto? Si bien A desaparece, está apareciendo un producto P que también tiene su CP, ¿no? Entonces, el hecho de que A disminuya, pero al mismo tiempo P está aumentando, no va a haber tanta diferencia entre el CP del A y del P, probablemente, ¿no? Va a depender también de qué tipo de producto es, ¿no? Pero van a estar relativamente en una orden de magnitud cercanos en todo caso, ¿no? Entonces, normalmente los CPs, la mejor forma de hacerlos es medirlos, porque de hecho además del CP, además de la concentración, cambia con temperatura, puede haber muchas cosas, y mientras más información tenemos, mejor, ¿no? Pero en un caso como este, de hecho, si hay una forma de deducir cuántos es el CP, un dato mucho más... más válido que el de suponer, porque finalmente densidad de uno tiene el agua, pero también hay un montón de otras cosas que también tienen una densidad de uno que no son agua y que no tienen un CP parecido a la del agua, ¿no? Entonces, queda esa ambigüedad, ¿no? Yo también estoy de acuerdo con lo que usted dice, de que si estamos casi seguros de que es agua, hay buenos indicios de que es agua, sabemos que es agua, el CP va a estar mucho más cerca de la del agua y podemos suponer ese CP, no hay problema. Pero ese dato que teníamos en el cual pongo calor y veo cuánto incrementa la temperatura, ya me está dando el resultado en realidad de cuánto tiene que ser el CP, ¿no? Tendría que deducirlo. De hecho, cuando hice el problema al comienzo, puse 4 se llaman como CP para cercano a la del agua, porque estoy suponiendo que el efecto de A y P va variando un poquito. Y luego, como he cambiado el caudal, cambié varias cosas para que salgan números más interesantes, me olvidé que el caudal lo había costado doble y el CP está saliendo algo como 2, ¿no? Pero que en este caso iba a estar muy lejano del agua, ¿no? Pues les comenté, no podemos suponer, a menos que haya un indicio más fuerte para suponer algo, ¿no? Ya, doctor, está bien. Doctor, yo Sí, tenía otra pregunta sí, sobre el ejercicio donde teníamos que encontrar la temperatura en la cual estaríamos a condiciones de equilibrio. Bueno, sí nos dijo que eran reacciones era irreversible, pero si fuera reversible, ¿por qué era la ecuación de x de equilibrio al cuadrado sobre uno menos x de equilibrio al cuadrado? era porque habíamos encontrado que era segundo orden la cinética, no sé si se acuerda, respecto a la era segundo orden, y por eso estábamos utilizando esta expresión, ¿no? Tomando en cuenta la cinética. Solo por eso, sí. Ah, ya, doctor, gracias. Ok, entonces, no sé si hay alguna otra pregunta más, algo más quieren comentar. El doctor, yo tenía dos preguntas. La primera es del ejercicio de la anterior clase. ¿Será que podría volver a explicar la parte de la estequiometría? ¿Cómo se da cuenta la parte de la estequiometría? ¿Ya? Lo que dijimos que era 2A que nos daba un P y un R, creo. Sí, sí. Eso, ¿Ya? por favor. Ya. A ver, un cachito, déjenme ver dónde estaba eso. Era un ejercicio, ¿no? Que hicimos. Este de Sí. acá creo que es. Sí, ok. Ok, entonces,
Les voy a compartir la pantalla, creo que ya estamos todos, ¿no? Les voy a compartir la pantalla. Entonces, repite este esquema de acá, ¿no es cierto? Sí. Ok, entonces notan la concentración de A, que era de... están llegando también sus compañeros. No. Parece como 3 personas, pero es una sola. Ok. Volviendo a esto. Dijimos de que tenemos aquí la concentración contra, ese era el tiempo, no es la concentración de A, sino tiempo, ¿no? Hay normalmente 2 moles por unidad de volumen, vamos a suponer que es un litro, entonces tengo 2 moles de A y la concentración de los 2 moles está cayendo y se está acercando a cero, pero básicamente han desaparecido, digamos, extendiendo un poquito más el tiempo, han desaparecido los 2 moles. Esos 2 moles se han convertido en algo, ¿ya? Los 2 moles se han convertido aquí en más o menos 0,3 moles de este producto que hemos llamado R y casi 7 moles de este producto que llamamos P, ¿no? Entonces, aquí tenemos 7 y 3, ¿no es cierto? Moles, 0,7 y 0,3 se hace un mol. Básicamente, los 2 moles de A se han vuelto aquí un mol de una mezcla de P y R, ¿ya? Entonces, ya es el indicio de cuál puede ser la estequiometría, ¿no es cierto? Donde 2 A's producen P, en este caso habíamos visto además que estaban en 2 reacciones en paralelo, ¿no? Entonces diríamos que 2 A's producen un P y 2 A's producen un R. Claro que podría ser de que en realidad 3 A's producen un A y un P, perdón, y un A produce un R, una cosa así, podría haber ese tipo de cambio, pero eso de todas maneras, tomando en cuenta diferentes valores donde cambian las cosas, podríamos poner en evidencia si si es una proporción no igual, en el sentido que 2 A's producen P o 2 A's producen R, ¿no? Entonces, puede darse una cosa, un sistema de ese tipo, ¿no? Ahora, ser en paralelo, obviamente, las proporciones no van a ser siempre las mismas, porque no es que A produce P más R, sino que A produce P y además A produce R, ¿no? Pero la idea de esta estequiometría es ver simplemente a nivel de las concentraciones, las cantidades. Por cada 2 moles que están desapareciendo, aquí hay un mol que está apareciendo, ¿cierto? Y a menos que haya un mol secreto que no lo estoy viendo, que se tengan como un gas que no está apareciendo acá, la única explicación plausible en este caso es de que para que los 2 A se vuelvan un mol de una mezcla, es de que la estequiometría hace que 2 A reaccionan para producir esta mezcla de P y de R, ¿no? No sé si está claro. Es cierto, era un poquito mejor. Recuerden que dentro de estos gráficos hay un montón de información, detallitos en cómo está cambiando la proporción. Todas esas cosas nos sirven para inferir lo que está ocurriendo, ¿no? La química es una ciencia donde, si bien decimos que la ciencia es observar elementos, nunca observamos nada en química. Deducimos lo que está ocurriendo a partir de diferentes cosas. Lo que tenemos aquí en realidad decimos concentración, pero sabemos que no podemos mirar la concentración de una especie. Estamos viendo una señal. Aquí está cayendo la absorbancia en una cierta longitud de onda o está variando el índice de refracción de cierta manera. O sea, estamos deduciendo esto a partir de otras cosas, estamos infiriendo en realidad cambios de concentración a partir de observaciones de otras cosas que sí son observables, ¿no? Ahora, la idea en el fondo es de que en todo sistema la masa se conserva, ¿no? Lo que pesan estos 2 moles, ¿no es cierto? Es igual a lo que pesan estos PIR juntos, no cambia la masa normalmente, ¿no? Del punto de vista molar, sin embargo, ¿no es cierto? Tenemos la relación de proporcionalidades que existe y la molaridad de una reacción nunca se conserva, ¿no? Entonces, 2 moles que tengo acá, ¿ya? Al comienzo, si nos vamos a un tiempo bastante largo en el cual ha caído a 0, se ha estabilizado en 3 y se subió un poquito más en 7, entonces notan que vemos que está avanzando un poquito más lentamente que este otro, probablemente se va a quedar por aquí más o menos y se va a subir un poquito más de 3, no sabemos cuál es la condición final, pero básicamente aquí se siente que hay 0,3 moles de este producto R y hay 0,7 moles de este producto P. La única forma en que 2 moles de algo me produzca 0,7 más 0,3, es decir, un mol de una mezcla, la única forma en que se ocurrió, las únicas formas es de que ya sea hay un producto Q que no lo estamos midiendo y ha desaparecido, que es una explicación válida, o de que, que hay una proporcionalidad en la cual 2 A reaccionan para producir
una mezcla de P con R, ¿ya? De la misma manera que necesitamos dos volúmenes de hidrógeno que van a reaccionar con un volumen de oxígeno para formar un solo volumen de agua, ¿no? Entonces, es por esas observaciones que deducimos que la fórmula del agua tiene que ser dos H's por cada un O, ¿no es cierto? Ahora podría ser H2O, puede ser H4O2, puede ser H6O3, no sabemos, no podemos deducir a partir de la fórmula del agua, ¿no es cierto? Pero sí podemos observar de que dos volúmenes de hidrógeno reaccionan con un volumen de oxígeno para formar un solo volumen de agua. Entonces, esas observaciones a nivel de proporcionalidad, sobre todo con volúmenes que se hizo desde el comienzo de la ciencia, en la química, ¿no es cierto?, permitió darse cuenta que había una estequiometría en una proporción que se juntaba en la materia y deducir a partir de eso cuáles son las fórmulas brutas, por lo menos, de los diferentes compuestos, ¿no? Entonces, es lo que estamos viendo en el fondo dentro de esa proporción, ¿no? Ahora, si en este caso hubiéramos tenido de que este punto de acá, en vez de estar en 0,3, hubiera estado en, qué sé yo, en 1.2, y este en vez de 7 hubiera estado en 2.1, nos vamos a dar cuenta de que un A produce 2 P's y un A produce 2 R, por ejemplo. De otra vuelta, no es necesario, no es la única explicación, podría ser proporciones diferentes, nuevamente, como les dije, ¿no? Entonces, imagínense una situación donde tres A's producen un P y un A produce un R. ¿Cómo cambiaría esta expresión de acá, esa proporcionalidad? Podemos imaginar una cinética parecida, ¿no es cierto? Y podemos imaginarnos que lleguemos a esta misma proporción de acá y acá, ¿no es cierto? Pero la forma que tendría la curva sería un tanto diferente, y tratar de imaginarse, eso nos puede dar pautas de cómo darnos cuenta en el futuro qué efectos de estequiometría existen en la reacción, ¿no? No se dan cuenta, no es que difícil, porque son cosas relativamente simples, pero no son nada obvias, ¿no? Y a veces hay que romperse el coco un poquito para poder darse cuenta, ¿no? Tomen en cuenta también de que hay un montón de reacciones que son no estequiométricas, en el sentido de que la proporción puede variar, ¿no es cierto? Fosfato de calcio, por ejemplo, es un ejemplo simple. El fosfato de calcio que escribimos con una formulita bonita, ¿no? Que podemos hacerlo bien armado como si fuera un compuesto, no es un compuesto que existe, es una solución sólida de óxido de calcio y óxido de fósforo, cuya composición es obviamente lo que corresponda, pero podemos cambiar las proporciones, eso hace que son relaciones que son no estequiométricas. Entonces, hay un montón de compuestos, reacciones que son no estequiométricas, y otra vuelta, es observando estas curvas, estas cosas que nos podemos ir dando cuenta de problemas como ese, ¿no? Doctor, y Sí, en este caso sí. es un poco más sencillo porque ya las concentraciones no cambian, pero ¿cómo nos daríamos cuenta? ¿Podemos darnos cuenta de la estequiometría en una reacción en serie, por ejemplo? Sí, podemos darnos cuenta porque si suponen que será en serie, y no que sube o que baja, etcétera, la suma de las concentraciones en todo momento tiene que darme la concentración inicial, tiene que ser el valor inicial. Ahora, no va a ser. ¿Por qué? Porque tiene un coeficiente, una estequiometría de 2, ese de un tercio, por decir algo así. Entonces tenemos que encontrar cuál es ese número 2 y un tercio que hace que la suma de las tres curvas en función del tiempo me dé un valor constante, que sean los moles iniciales, ¿no? Entonces, se vuelve un sistema donde tengo infinitos puntos casi, solamente 2, 3 incógnitas según cuántos compuestos tengo. Entonces, incluso puedo hacer una regresión lineal ahí para encontrar esos coeficientes, ¿no? Pero es posible darse cuenta de esa manera cuáles son cuál es la estequiometría de la reacción que está ocurriendo, si tiene estequiometría incluso, ¿no? Ya, doctor, está bien, gracias. Gracias, doctor. Y otra pregunta que Sí. tenía era respecto a las gráficas que están en 3 dimensiones. Ujú. No puedo muy bien darme cuenta cuando, o sea, con las gráficas que están en función de filas, concentraciones, cuando, o sea, según esas gráficas, cuando usar un mixtón o un tubular. Y tal vez Ya. podríamos ver, por ejemplo, hay una gráfica en el ejercicio donde hay la carcasa de enfriamiento. En ese ejercicio hay una gráfica en 3 dimensiones. Sí. Pero ¿en cuáles ejercicios me dice? En la que tiene enfriamiento alrededor, un reactor en lote. ¿Cuál sería ese? Creo que no me acuerdo cuál era. Vamos a hacer la prueba de uno hacia al azar.
Doctor, es el último ejemplo que lo denomino ejemplo complejo, cuando Sí. terminas de ver la explicación de las condiciones no adiabáticas y las condiciones ideales exotérmicas, endotérmicas. Cuando ya acabamos todo el contenido teórico antes de hacer los ejercicios. Es la primera presentación, creo que, de presión y temperatura. Hay presión y temperatura, ok. A ver, veremos, ok. Voy a abrirlo. Aquí tenemos el tema, este de presión y temperatura me dice, ¿no? A ver, Es el último ejemplo, doctor. ya. Es este de acá, ¿no? Este de acá me dice. Creo que... no es el que tiene el dibujo del reactor en lote con enfriamiento alrededor. Bueno, Este sí, de acá. Ya, sí, la ok. gráfica. Sí, efectivamente, el último, me había olvidado ya de esto. Ok, aquí teníamos una reacción que está en paralelo, voy a tratar de acordarme de qué se trataba. Tengo dos cinéticas diferentes, los he expresado aquí. Ay, estoy con el dedo muy pesado. Volvemos atrás. Este era, ¿no? Entonces, hemos tomado en cuenta las cinéticas, el balance de calor. Ay, Dios mío. Se me está escapando, creo que. Voy a volver otra vuelta. Y siempre nuestro balance, ok. Hasta aquí estaba claro. ¿En qué parte está su pregunta, perdón? Es en la gráfica de 3 dimensiones. Ok, no traga bien en 3 dimensiones. Okay. Pues estamos de acuerdo. Hemos hecho determinado la cinética y el balance de calor en este caso, ¿no es cierto? De mi reactor por lote. Este planteamiento básico para resolverlo, ¿no es cierto? Y aquí teníamos la evolución de las especies, etcétera, ¿no? O sea, notan, por ejemplo, acá lo que les decía en función del tiempo, la suma de las concentraciones en cualquier momento es una constante, ¿no? Aquí teníamos 2, aquí tengo 1.3 y 0.7, sigue 2. En cualquier momento la suma es 2, eso me está indicando la estequiometría es de 1, un A produce un P y un A produce un R, ¿no? En este sistema, ¿no? Ok. Doctor, disculpe, antes de pasar al tema y aprovechando, bueno, Sí. para no salir de estequiometría todavía, ¿puede Sí. haber estequiometrías que sean un poco más complejas, digamos, números no enteros y que sean relaciones de proporcionalidad medio extrañas? No sé, justamente Sí. por el tema experimental que vamos a tener. Digamos que no sea una relación de 2 moles de A producen 1, sino, no sé, ¿Ya? decimales, qué sé yo, se puede dar el caso. Ya, voy a pensar un problema de eso y les mando para que traten de hacerlo ustedes, claro. Perfecto, doctor, gracias. Okay, está bien. Aquí temperatura, aquí esta era nuestra escudo, no, esta todavía no es la parte que queremos, ¿no? Doctor, está casi al principio lo del mesh grid, es antes de resolver con las consideraciones del balance de energía, casi unas 4 o 5 diapositivas más atrás. Antes de esto, Sí. Sí, porque después de esto creo que tengo para este problema, no sé si la pregunta era dirigida a este problema, no, tienes razón. Ya ni me acuerdo lo que tenía acá, perdón. Entonces, vamos a unos 3, 4 antes. Un poquito más, 2 más, creo que son, es en la diapositiva ¿Esta de acá? 20. En la diapositiva 20. Esta es la 20, correcto. Esto era entonces, ¿no? No sé qué cosa había antes de esto. No es lo que hemos calculado simplemente. Ok. Entonces, lo que tenemos acá es dentro del eje de A, ¿no es cierto? A en el tiempo. Empezamos aquí en 2 y vamos a ir bajando de A hacia 0, ¿no es cierto? En el eje este de acá, llamémoslo Y, está la temperatura. Si lo estamos haciendo en forma isotérmica, digamos a 360, estamos empezando en un punto como este, como A, estamos avanzando en el espacio a tiempo en 360 en este sentido, ¿no? Entonces va a depender si estamos en isotérmico o puede que sea un régimen de temperatura bastante más complicado. La forma en que nos movemos en temperatura ya depende de la instalación que tenemos, ¿sí? La forma en que nos movemos en A, o que A cambia, depende de la cinética, no depende de nosotros, ¿no? Y es afectada por la temperatura, ¿sí? Y luego acá en el eje Z, tengo el tema de phi, de selectividad de uno de los productos respecto al otro. No me acuerdo cuál era cuál en este caso. Supongamos que este era el producto P y el de abajo era el producto R. La verdad es que no me acuerdo. Al revés creo que era. R es este aquí, está aquí arriba y el P es aquí abajo. De todas maneras, uno es uno y el otro. Llamemos a este de aquí R y el de abajo P. Da lo mismo. ¿Ya? Era de Entonces, verdad.
¿Era al revés? ¿P es de aquí arriba? Sí. Ok, es P y es L. Entonces ahora, notan, tenemos lo siguiente. Tengo A que va a bajar a mí cuando va la reacción. Temperatura que yo puedo, en cierta manera, decidir el valor inicial y según las condiciones que me doy, quizás puedo controlarlo de manera isotérmico y quizás pueda tener más control de tal manera que yo pueda dirigir, maniobrar la reacción a medida que A va cambiando y cambiando la temperatura a mi gusto, porque tengo un buen sistema de calentamiento, enfriamiento que es bastante eficiente, bastante rápido y que me permite ajustarnos. No sabemos, para todas las situaciones estamos bien. Ahora, si supongamos que lo que me interesaba era el producto P, que es el de aquí arriba, ¿no es cierto? Obviamente, si es lo que yo quiero, entonces necesito ubicarme en el punto donde el phi, la selectividad instantánea, es mejor para de P respecto a R. En un problema como este, así visualmente yo me doy cuenta que en toda esta zona de acá, P arrasa con todo. O sea, la reacción aquí se llama P. R está tirada en la lona, no me molesta casi para nada. Va a ser no va a ser ni condimento de mi reacción, ¿ya? Yo estoy en esta parte de acá y esta parte es las condiciones que me interesan, ¿ya? Ahora, eso me lleva a una conclusión bien importante. Primero, que con solamente controlar una temperatura razonable, digamos por encima de 340, 300, por debajo, está al revés, por debajo de 330 Kelvin, ¿no es cierto? Es bastante para asegurar que yo tengo una conversión total de A hacia P. Es el campo donde yo me voy a ubicar si lo que yo quiero es P, ¿ya? Entonces, ahora recién viene la pregunta, ¿y ahora con qué reactor voy a hacer? Si yo puedo conseguir que la temperatura siempre sea mayor a, digamos, 320 Kelvin, ¿no es cierto? Hacia ojo buen cubero, entonces mi siguiente pregunta es, ¿qué me conviene? ¿Un reactor tubular o un reactor mixto? ¿Ya? Obviamente, aquí la solución ya no es por selectividad. Yo defino las condiciones en las cuales aquí en todo momento P se produce más rápido que R. Entonces, ahora es un problema económico, ¿no es cierto? De cuál es el reactor más pequeño que me cuesta menos plata como para poder lograrlo. Obviamente, en un caso como este, si puedo escoger un reactor tubular es preferible. Ahora voy a ver cuánto me cuesta el tubular, cuánto me cuesta el mixto, si tengo ya uno, si hay de segunda mano, y es otro tipo de problema, ¿no? Pero acá, si estamos haciendo de cero el problema, obviamente un reactor tubular es mejor. Ahora, si me ofrecen un reactor mixto porque tiene el doble volumen y cuesta la cuarta parte, quizás el reactor mixto sea mejor opción, pero solamente por esa oportunidad de detalle de qué volumen tengo y a cuánto me cuesta cada uno. Eso ya es otro problema, es un problema más económico, ¿no? Pero está claro que para producir P, ¿no es cierto?, es el lugar donde yo tengo que estar. ¿Qué pasa si yo quiero obtener R? Obviamente R no lo voy a obtener en temperaturas bajas, pero en este caso. ¿Por qué? Porque R tiene muy mala selectividad, casi cero cuando estamos en temperaturas bajas. Me conviene ir hacia temperaturas altas. La máxima que soporta el sistema, supongamos, o por lo menos es el máximo que he calculado, son los 380 Kelvin, ¿ya? No he calculado más, estoy suponiendo que es porque es inestable, es peligroso, qué sé yo, es la vida, aquí estamos, ¿ya? Esto nos está indicando de que el producto R, ¿no es cierto? Si bien en esa zona yo tengo una buena selectividad, voy a tener algo de P. Es una reacción donde no voy a poder tener limpio todo R, contrariamente a esta otra situación de acá, donde sí podía obtener puro P, ¿ya? Ahora, en este caso, el momento donde las condiciones donde más rápido se producen R es cuando la concentración de A es la más alta, ¿ya? Ahora, esto es interesante, pero lastimosamente no son buenas noticias. O sea, no es algo que me pueda alegrar mucho, porque si yo logro que una reacción se mantenga siempre con alta concentración de A, quiere decir que prácticamente no está reaccionando nada, y estoy en una situación donde si bien obtengo harto R, o sea, una proporcionalmente harto R, la cantidad total de R que obtengo es casi nula. ¿Por qué? Porque A casi no ha reaccionado. O sea, esto es como un saludo a la bandera, de cierta manera, ¿no es cierto? Entonces, sí está bien, aquí nos conviene, pero en realidad no sirve para nada, porque si A no ha reaccionado, o hay muy poco que ha reaccionado de A, aunque la selectividad haya sido muy buena, no he obtenido mucho, ¿no es cierto? Ahora, viendo la curva, suponiendo que yo pueda mantener los 380 Kelvin como temperatura constante, vemos que el phi que era alto aquí va a ir cayendo, ¿no es cierto? Si yo, supongamos una conversión casi total, cerca de cero, para tener una idea, ¿no es cierto? Si yo escojo un reactor mixto, la cantidad de R va a ser proporcional al rectángulo definido por este punto final de phi, va a ser este rectángulo que se ve así en sesgo, ¿no? Porque está en perspectiva el dibujo, pero va a ser básicamente este rectángulo de acá, ¿no es cierto? El área de este rectángulo, mejor dicho, que va a ser proporcional a la cantidad de R que puedo obtener en un reactor mixto.
En un reactor tubular va a ser la integral por debajo de la curva de phi, que va a ser toda esta área aquí que estoy tratando de circunscribir con el cursorcito, ¿cierto? Y visualmente no se necesita ser ni siquiera buen cubero para darse cuenta que esta superficie es mucho más grande que la que teníamos hace un ratito con este rectangulito en perspectiva acá, ¿no es cierto? Entonces, ¿okay? Entonces, en un caso como este, voy a decir, ok, me conviene hacer lo más alto posible. Para tener la mayor cantidad de R, me conviene un reactor tubular, ¿no es cierto? Independientemente de cuánto me cuesta. Puede que en estos casos, para un mismo volumen o por una misma capacidad de producción, el tubular sea 10 veces más caro. Ni modo, lo que me interesa a mí es obtener R, entonces voy a tener que comprar el reactor tubular. En este caso, la economía no decide, a menos que efectivamente entre en quiebra haciéndolo de esa manera, ¿no es cierto? Pero en una situación como esta, por el hecho de que el área debajo de la integral de phi contra variación de A a una temperatura dada es más grande que el área definido por este rectángulo de acá en el punto final de phi, que corresponde al reactor mixto. Entonces, en este caso me conviene un reactor tubular. Ahora, si el sistema fuese endotérmico, por ejemplo, y no puedo garantizar 380, empiezo aquí en 380 y luego va cayendo una cierta pendiente, terminamos aquí por 360, ¿no es cierto? Notan que la curva que va a tener mi phi, si hago un corte de 360 hacia 380, que no necesariamente va a ser lineal, esa curva, ¿no es cierto?, me va a dar un phi que es menos ventajosa que la que tenía mantenido en 380, lo que quiere decir que voy a obtener menos R y más de P, por lo tanto, y ahí tengo que ver cuánto menos, cuánto más, para ver si realmente me conviene, ¿no es cierto? Pero esa sería la forma de proceder en este caso, ¿no? No sé si con eso ¿sí? En la parte pero de P, ¿cómo se da cuenta que es tubular? Porque es casi una línea recta, ¿no? No sería P. casi Claro, indiferente. en este caso, en el caso de P, estamos diciendo, me da lo mismo prácticamente, tengo la misma cantidad de R en un reactor mixto como en un reactor tubular. ¿Por qué? Porque suponiendo que es relativo, no es exactamente una línea recta, parece que baja un poquito, no puede verse en una perspectiva, habría que ver la forma exacta, pero es más o menos un valor que se mantiene constante en 1, ¿ya? Y básicamente un reactor mixto sería un rectángulo que tendría esta área de acá, y la integral sería la integral por debajo de esta curva, que como se dan cuenta es prácticamente papa partido uno del otro. Puede haber una pequeña diferencia, hay una pequeña diferencia con seguridad, pero es muy pequeña, ¿ya? Entonces, en un caso como para producir este producto -P acá en temperaturas bajas, me da lo mismo un reactor tubular que uno mixto del punto de vista de la selectividad del producto P. Ahora, en la vida no solamente obtener P, también es ganar alta plata, entonces voy a decir, voy a tomar aquel reactor que me cuesta menos plata, que es más eficiente, porque en el fondo, si la selectividad es la misma en los dos casos, tengo que mirar otras cosas. En el último caso me voy a fijar cuál tiene el color más bonito, porque tengo que tener un reactor de bonito color, ¿no es cierto? O sea, hay otras consideraciones, otros aspectos que vamos a tomar en cuenta, y en este caso lo que estamos contando que viene después de la selectividad es el tema un poquito relacionado con lo económico, cuál es más barato, cuál es más eficiente, cuál me logra la conversión con menor volumen que está relacionado con menor costo. Ahora, ¿cuánto menos? No sé, porque no tenemos ese dato, ¿no? Pero es por eso que decimos en este caso, un tubular me conviene porque simplemente es más pequeño y por lo tanto va a ser más barato y se ve más bonita en la planta. Entonces, eso sería un poquito la consideración, pero solo porque ya está resuelto el problema de la selectividad. Ya está bien. Ahora, noten una cosita adicional, no, en este caso no tiene sentido lo que voy a decir, pero bueno, en algunos casos, si suponiendo una reacción endotérmica, supongamos que estoy obligado yo de empezar a 380 grados por algún efecto y que el sistema de enfriamiento no es tan bueno que voy a bajar hasta 340, quiere decir que el phi operativo que voy a tener como línea de operaciones que empieza a 380 va a subir hasta aquí, hasta 360, digamos, ¿no? O 340, digamos, ¿no? En un caso como este, ¿no es cierto?, y suponiendo que yo quiero el producto P, ¿no es cierto? Sabemos que la selectividad va a estar dada en un reactor mixto por el valor del rectángulo que está en relación con el último punto, el punto final, que me va a dar un rectángulo que va a ser una proporcionalidad de este tipo, supongo que está variado linealmente en temperatura, contrariamente a un reactor tubular, donde tengo que integrar debajo de la curva y no tener un sistema como este, se está acabando el tiempo, en un sistema como este, voy a escoger a propósito el reactor mixto porque me da mejor selectividad, solamente porque el phi está aumentando a medida que la concentración de A cae, porque mi línea de operaciones me manda por este camino. Por alguna razón que habría que inventar
encontrar una explicación, ¿no es cierto? Y ver si puedo cambiar eso eventualmente. Pero un caso como ese, obviamente un reactor mixto sería la mejor opción para obtener producto B, solo porque estoy obligado de empezar en 380 grados y no puedo evitar terminar en 340. Entonces, nuevamente, en el contexto que estamos haciendo, eso nos permite, dadas las curvas de phi contra A, B, T, lo que sea, ¿no es cierto?, deducir cuál es lo que más nos conviene, ¿no? Muchas gracias. Y Está- una pregunta, que justamente en ese ejercicio, en la parte del código donde pone la matriz de las ecuaciones, hay una ¿Ya? matriz. Sí. Antes de esto, me imagino que se... Después, que- después, después, de la parte donde incluimos la parte térmica, en esta parte me dice. sí, luego la otra ecuación donde toma en cuenta esa parte, Sí. entiendo los primeros tres, pero la última, la parte del coeficiente global, ¿cómo lo inserta o sea, es decir, lo está separando en dos, no entiendo muy bien Sí, correcto. Entonces, eso está, pero acá, vamos a mostrar eso. Iremos un poquito atrás. Ok, este es mi balance. Tengo una matriz donde varía A, P, R, aquí está desarrollado, y el valor de temperatura, ¿no es cierto? Son tres, una ecuación de cuatro elementos, perdón, ¿ya? La cinética de A, la cinética de P, de R. La temperatura corresponde a un balance de calor de este sistema, que básicamente es el calor que libera la reacción de P, más el calor que se libera por la formación de R, más calor que está entrando o saliendo del sistema, dado que estamos en un sistema de calentamiento, enfriamiento, y el calor que se acumula en el sistema, porque estamos en un estado no estacionario térmico. Así que le hemos puesto todo lo acá, ¿ya? Ahora notan, dentro de mi matriz tengo que tener cuatro variables, A, P, R y T, porque estamos viendo cómo varía A, P, R y T en función del tiempo, ¿no? Entonces, esa es la lógica que tengo, ¿no? Acá, entonces, voy a poner, así como puse de A en función de A, P, R, de variación de P en función de A, P, R, etcétera, en base a este balance de calor, voy a poner de T en función de todo lo demás, ¿ya? Acá está dependiendo de dp de T, pero dp de T es K por A, por lo tanto depende de A, ¿no es cierto? Entonces, pues K1 por A, que corresponde al dp de T, aquí se está multiplicando, es básicamente la conversión de esto acá, ¿no es cierto? Y ahora, para este término que me pregunta usted, UA por T, ¿no es cierto? Tengo que estar variando en función de temperatura. UA por T, efectivamente, es un elemento que tiene que variar con T para dar la variación de T. Por lo tanto, en la cuarta columna va a estar U por A, y cuando se multiplica por el cuarto elemento T, me va a dar U por A por T, ¿no es cierto? Queda esta expresión de UA por T sub 0, ¿no es cierto?, que no depende ni de A, ni de P, ni de R, ni de T. Estas son condiciones iniciales en las cuales está el agua aquí interna, ¿no es cierto?, que está siendo un sistema de enfriamiento, y esto no va a cambiar ni va a depender de A, P, T y R. Va a depender del técnico que decide poner agua más fría o agua más caliente, depende de qué hagamos nosotros, o cuán caliente está el día en último caso, ¿no es cierto? Entonces, la idea del problema es cómo integro esto dentro de una matriz donde las cosas tienen que cambiar en función de A, P, R y T, ¿cierto? De tal manera que esto se mantenga siempre constante, ¿no? Ok, entonces por eso que lo he separado en dos elementos, ¿ya? Aquí, ¿ya? Aquí está la matriz, espero que desaparezca no alcanzo a verlo yo porque tengo esta barra negra que me da las opciones. Ok, entonces tenemos, no voy a mover el cursorcito, pero voy a venir por este lado, ¿no? Acá tengo Y, apuntando más abajo, tengo la matriz y está multiplicando por X. X obviamente es un vector donde tengo A, P, R y T, ¿no es cierto? Es el cuarto elemento. Acá lo que está abajo del cursorcito indica U por A sobre C, que corresponde al U por A, multiplicado por el cuarto elemento, que es U por A por T. Y el elemento U por A por T sub 0, que lo he escrito como U por A por temperatura fría de un punto frío sobre la masa total, ¿cierto? Si lo dejo ahí, lo voy a multiplicar por la temperatura y no es lo que quiero. Entonces, este elemento está siendo dividido por el valor de T, para decir X4, para que se anulen y de esa manera se mantenga constante. Eso es una forma de hacerlo. Hay otras formas. Podría haberlo puesto, por ejemplo, aquí en la tercera columna, la que depende de R, ¿no? Entonces hubiera puesto U por A por temperatura fría sobre C dividido entre X3, porque cuando X3 multiplica ese elemento, voy a tener X3 sobre X3 que se van a eliminar y me va a quedar una constante. Esa sería la forma de hacerlo. La otra es reescribir la forma que está escrito este sistema de acá, y decir que Y es igual a una matriz por X más un vector B, donde voy a poner todas las constantes. Y cuando lo resuelva, voy a poner que Y menos B
y el m backslash para eso, para tener los valores de x, si quiero despejarlos. Entonces, puedo añadir aquí una constante, un vector constante, que para la variación de a sería 0, para la variación de p sería 0, y para la variación de r sería 0, pero para la variación de t sería u por a por la temperatura fría sobre la masa total que tengo en el sistema, ¿no? Entonces, ese sería la lógica, ¿no? De por qué esto es así. Pueden hacer la prueba, agarrar esta misma ecuación, multiplicar esta última por el vector APRT, ¿no es cierto? Y ver que esta ecuación se convierte efectivamente en mi balance de calor. Puede ser el camino inverso para verlo, pero es la razón por la cual he separado dentro del balance de calor, ¿no es cierto?, el U por A por T del U por A por T sub 0, ¿no es cierto?, respetando signos y todo, y dividiendo el U por A por T sub 0 entre el elemento que corresponde a la columna en el cual está. Básicamente es la lógica, para que sea un poquito más compacto, pero la intención, el objetivo acá es hacer que ese elemento se mantenga siempre constante. No sé si le he respondido con eso. Sí, doctor, gracias. Y esa temperatura, la T inicial, es la temperatura del medio de enfriamiento. Y la otra Correcto. temperatura es del medio que está reaccionando. Correcto. U por A por T es la temperatura aquí adentro debido a la reacción, y como aquí yo puedo lograr mantener una temperatura fría, ese calor, hay un flujo de calor que está saliendo, ¿no? Ahora, si lo vamos a hacer más realista, tenemos que tomar la temperatura inicial, porque yo solamente controlo la temperatura de enfriamiento con que está entrando el agua. El agua entra a 20 grados, pero dado la cantidad de calor que sale, aquí va a salir a 40, igual aquí va a tener una temperatura promedio que me va a marcar la fuerza motriz que tengo. Es un sistema de un intercambiador de calor, tengo que usar un delta T logarítmico medio entre este punto y este acá, tomando los puntos de entrada y salida. Para resolver a mano se vuelve un poquito más pesado, pero para resolver otra vez con MATLAB tengo que tener un poquito de cuidado al hacerlo y no poner tan arbitrariamente un T sub 0, suponiendo que yo puedo controlar este T sub 0. En realidad ni siquiera controlamos esto, ¿cierto? Entonces es un delta T logarítmico medio, donde está la temperatura de entrada, que sí yo puedo decidir, o por lo menos la que está dando ese mapa, y la temperatura de salida, que depende de cuánto calor estoy sacando. Entonces voy a tener una ecuación adicional que me va a permitir calcular cuál es la temperatura en el medio frío típico según el caudal que tengo. Ahora, si yo tengo agua de ese mapa a 20 grados y mando un flujo pequeño, ¿no es cierto?, o un flujo grande, eso va a tener un efecto enorme sobre la temperatura que voy a tener dentro del medio y la cantidad de calor que está saliendo. Entonces, vamos a poner otra variable aquí, que es el flujo del agua fría y la temperatura a la cual está, la que va a definir a qué temperatura se encuentra en medio de frío, y eso va a dar el flujo de calor posible dentro del sistema. Entonces, lo podemos poner mucho más interesante. No he hecho eso acá porque así como está es bastante complicado ahorita de entenderlo. Una vez que está simple, podemos añadir un montón de elementos, ¿no es cierto? Hacer que aquí varíe el flujo del agua fría, que una parte se vaporice y se vaya como vapor. O sea, podemos poner un montón de adornitos. Lo importante es lograr esta parte básica, es lo importante. Una vez que esto está bien sólido, bien claro, ya hacer cambios sobre el sistema ya es re simple, ya se llama... no nos preocupa en realidad, ¿no? Lo importante es que lo más básico, esencial, esté claro para nosotros. ¿Sí? Gracias. ¿Hay alguna otra pregunta? ¿Sí? Disculpe, doctor, en los casos en que tenemos reacciones reversibles, generalmente manejamos en función del grado de conversión. Sí. Hacemos, bueno, generalmente nuestro límite termodinámico y bueno, todo en función del grado de conversión. En las irreversibles, bueno, aquí hemos manejado en función de las concentraciones. Entiendo que es porque no vamos a tener una conversión de equilibrio y para no manejar más términos de los necesarios. Digamos, una reversible no nos convendría manejar básicamente en términos de concentración. Pero bueno, como lo hemos visto, es más intuitivo interpretar en términos de conversión, siempre van a manejar en términos de concentración, donde rayamos un poco la línea, o no sé cuál va a ser el criterio para seleccionar ambos. O sea, en realidad la respuesta a eso es simplemente comodidad. Por comodidad a veces usamos conversión, a veces usamos concentración. Los dos nos van a dar exactamente el mismo resultado y no tiene nada que ver con que sea reversible o irreversible. Porque si bien hay un X de equilibrio cuando es reversible, hay una concentración de A, P y R de equilibrio cuando es reversible. Ahorita se nos va a cortar el tiempo, retomamos, ¿ya? Pero básicamente viene a ser lo mismo, ¿no? La diferencia es que cuando estamos en una matriz, es una parte, si este fuese reversible, suponiendo, yo no tengo que estar calculando los límites reversibles porque el sistema mismo va a tender hacia su equilibrio y